Muy buenas a todos los estudiantes y representantes del Generalísimo. En este video voy a explicar lo que sería parte de la cuarta asignación de física, cuarta y última asignación de física, que sería parte de leyes de Newton, una segunda parte de leyes de Newton y movimiento circular. Entonces comencemos por leyes de Newton, hablando de este caso de resortes. Anteriormente, o mejor dicho, en el tema anterior y parte de lo que debieron ver en noveno, hablando de leyes de Newton, casi siempre se utilizaba la segunda ley, en el cual si un objeto sobre una superficie se le aplicaba una fuerza, ¿verdad? Este iba a tender a moverse hacia un lado, que nos decía que, bueno, que la sumatoria de fuerzas iba a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué incluye la sumatoria de fuerzas? Bueno, la sumatoria de fuerzas, dependiendo del eje en el que se encuentre la fuerza, suponiendo que hacia acá va a ser el movimiento y este el eje Y, sabemos que aquí se van a conseguir, bueno, una fuerza del peso y acá se va a conseguir la fuerza normal, estando apoyado sobre una superficie. Y dependiendo si la superficie es lisa o rugosa, aquí se va a conseguir una famosa fuerza de roce que por lo general tiende a oponerse al movimiento. Digo por lo general porque más adelante verán que, por ejemplo, una rueda o un disco, mejor dicho, sobre una superficie, si este disco gira en sentido horario, o sea que él va a hacer esto, hacia acá, él gira de esta forma, ¿verdad? Déjame borrar esto para que no se vea bien. Para que se vea bien, disculpe. Si él gira de esta forma, ven que el movimiento aquí abajo es hacia acá, ¿cierto? El movimiento viene así, en este sentido. Si el movimiento viene así y la fuerza de roce se opone al movimiento, vemos que aquí en este punto, si lo analizamos, suponiendo que este punto en un microscópico es la rueda, vemos que si el movimiento es así, la fuerza de fricción se opone al movimiento y sería hacia acá. Entonces ahí no diríamos que la fuerza de roce se opone al movimiento como tal de la rueda, perdón, al movimiento como tal del objeto, sino al movimiento de la rotación de la rueda. Pero si vemos a esta forma, cuando el objeto se mueve sobre esta trayectoria, vemos que el objeto se va a encontrar en esta posición. Y si se mueve hacia la derecha el objeto rodando, vemos que la fuerza de fricción siempre se mantiene en esa dirección. Entonces, en este caso podemos decir que gracias a la fuerza de fricción se mueve una rueda. Pero ese no es el caso de análisis en este momento. Esto era una simple explicación de fuerza de roce un poco más extensa. Entonces, seguimos acá. Vamos a tener entonces, por ejemplo, dependiendo del... Recuerden que esto es vectorial, incluye las dos coordenadas, pero si nosotros lo separamos, dependiendo del eje, vamos a tener eje Y, nuestras ecuaciones de eje Y que van a ser, como puse el eje Y positivo hacia arriba, normal menos la masa por la gravedad, que esto es el peso, va a ser igual a 0 porque no hay movimiento en el eje Y. Y vamos a tener para el eje X la fuerza F, como tengo el movimiento, el sentido del movimiento hacia la derecha, pienso yo que se va a mover hacia la derecha, voy a tener la fuerza menos la fuerza de fricción que se opone, esta que está aquí, va a ser igual a la masa por la aceleración en ese eje. Y de aquí no hace falta colocarlo vectorial porque ya estamos separando las ecuaciones en los distintos ejes. Y de aquí, bueno, calcularía si doy la fuerza, calculo la aceleración, si doy la aceleración, calculo la fuerza. Recordemos que estas son las ecuaciones en los ejes, pero también está la ecuación de fuerza de roce, cinético, aquí se le coloca una K de cinético, o dinámico, también tiene ese nombre, es igual a mu cinético por la normal. Esta letra se llama mu, coeficiente de fricción.
Ese sería un planteamiento de leyes de Newton. Pero, a pesar de que estas son las fuerzas más comunes que aparecen, también existe algo llamado fuerza de resorte o fuerzas restitutivas, que permiten que el movimiento, una vez que se ejerza, pueda volver a una condición inicial. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una pared y aquí conectamos un resorte. Si alguno no usó un resorte, les hago una pequeña explicación. Un resorte es un objeto, podríamos decirlo así, el cual cuando uno lo alarga, ¿verdad? O lo comprime, este tiende a volver a su estado original. Si la fuerza no es muy alta, tiende a volver a su estado original. Si la fuerza es muy alta, cuando uno lo alarga, si han hecho el experimento antes, ven que se queda alargado, no regresa al estado inicial. Y si uno lo comprime mucho, las espiras o las helicoidales tienden como que a abrirse y se queda como un poco más pequeño a como debería estar. Entonces eso es lo que pasa con los resortes. Hacemos un ejemplo aquí. Si yo esta masa la estiro hacia acá, a hacer esto un poquito más recto. Si esta masa la estiro, ¿verdad? Suponiendo que esta es la condición inicial en estado de reposo. Vamos a hacer esto aquí hacia abajo. Y vamos a hacer otro ejemplo por acá. Esto es todo es en estado de reposo. Todos los análisis que vamos a hacer en estado de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Para esta condición inicial, para esta condición y para esta condición. Ya vamos a ver qué condición estamos hablando. Si yo agarro y estiro el resorte, el estiramiento se produce por una fuerza F, el alargamiento. Vamos a ver que el resorte se estira un poco, ¿cierto? Y aquí yo tendría mi masa. Nuevamente, para este estado va a estar la fuerza F. Pero acá vamos a ver que si esta longitud que tiene el resorte, vamos a llamar L sub 0, yo lo estoy alargando. Aquí vamos a tener que va a ser L sub 0 y se va a alargar esta otra longitud que podemos llamar X. No lo vamos a llamar X, vamos a llamarlo L final. Vamos a medirlo desde acá y va a ser L final que se mide esto. Y acá vamos a tener, por ejemplo, si ahora yo lo comprimo, una fuerza que no produzca una deformación permanente, que no haga que el resorte se quede en esa forma cuando yo lo suelte. Eso es si yo lo estiro. Si yo lo comprimo, vamos a tener aquí mi cajita. Y ahora la fuerza va a ir en esta dirección. Vamos a tener que esta va a ser la longitud final. Y esta aquí va a ser la longitud inicial. Y escribimos nuestra sumatoria de fuerzas. Vamos a ver aquí. Para este caso, bueno, aquí va a ser la fuerza F. ¿Qué pasa con los resortes? Vuelvo al ejemplo. Si alguno de ustedes alguna vez ha estirado o ha hecho compresión a un resorte, se van a dar cuenta de lo siguiente. Cuando estiran el resorte, él tiende a alar o a oponerse a ese movimiento, tiende a alar hacia adentro, ¿verdad? Y si uno lo comprime, él tiende a empujar, como quien dice, en el sentido contrario a la fuerza. Tiende a oponerse a ese movimiento. Entonces podemos decir que, por lo general, el resorte tiende a oponerse al movimiento, a la fuerza que se le está ejerciendo. Si yo, por ejemplo, para acá hago... Bueno, aquí en teoría debería estar esto igual a 0. Aquí no hay fuerza porque se supone que está en estado inicial. Así que sumatoria de fuerza es igual a 0. Aquí va a quedar que la fuerza de resorte es igual a 0. Bueno, ni siquiera fuerza de resorte, porque tampoco existe fuerza. Por lo tanto, lo que acabo de decir, que la fuerza se opone a la fuerza ejercida, no tiene sentido. Entonces, aquí en este caso, sumatoria de fuerza es igual a 0. Aquí en este caso, si yo hago una fuerza
para alar la masa, ¿verdad? Alar el resorte, este se va a poner y va a ejercer una fuerza de roce, una fuerza de resorte en sentido opuesto. Para hacer cambios de notación vamos a hablar de la fuerza de resorte con una F minúscula, con R, o sea, F sub R, y para hablar la fuerza de fricción va a ser F mayúscula. Entonces aquí sería fricción, y esto va a ser resorte. ¿Por qué? Porque si lo ven, esto está sobre una superficie, la cual puede ser lisa o rugosa. En este ejemplo vamos a utilizar una superficie lisa, pero para que tengan ese conocimiento. Entonces, este siendo nuestro diagrama de cuerpo libre, bueno, podemos agregar aquí también lo que sería el peso, y acá sería la normal. Pero como en el eje Y no se produce movimiento, no hay fuerzas que nos relacionen al eje Y, no lo voy a utilizar en esta ocasión. Voy a utilizar nada más las del eje X, en la cual van a ser fuerza. Nuevamente, esto va a estar estático para ese instante, o sea, no va a haber aceleración. Vamos a suponer que lo halo, o sea, va a estar en una posición estática, y cuando lo hale se mantiene en esa posición. Va a ser fuerza menos, aquí sabemos que va a ser X. Aquí va a ser fuerza del resorte igual a 0. Y aquí vamos a tener lo siguiente, que la fuerza es igual a la fuerza del resorte. Y para acá lo mismo, solo que va a ser, si el movimiento ahora es hacia la derecha, o sea, hacia esta dirección, la fuerza del resorte va a ponerse al movimiento. Entonces yo voy a tener que la fuerza F menos la del resorte, porque viene hacia acá, va a ser igual a 0. Esto es para esta condición. Sabemos hacia dónde es el movimiento, y si ven, se mantienen las ecuaciones. Entonces, una vez teniendo esto, hay que leer la parte teórica y escuchar de un señor llamado Hooke. ¿Qué nos dice Hooke? Bueno, Hooke nos dice, él diseñó una grafiquita que tiene esta forma. Ella viene algo así, de pronto hace esta pequeña curva y después hace, eso es un poquito exagerado, viene de esta forma, hace algo así y después hace esto. Una curva un poco especial, la cual nos da dos condiciones que se tienden a evaluar, donde esto se separa en algo más o menos así. ¿Y cómo definimos estas separaciones? Bueno, ya va. Primero que nada, aquí vamos a tener algo que se mide, y aquí vamos a tener algo que se mide. Para el eje vertical, lo que se mide, estamos hablando de fuerzas, o sea, newtons. Y para el eje de abajo, lo que vamos a medir van a ser deformaciones. La gráfica lo denota con una letra E invertida. Bueno, una E invertida no, una E un poco rara, pero también puede ser algo que llamamos longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial. Eso es algo que verán más adelante aquellos que estudien ingeniería. Entonces, de esta gráfica vamos a centrar, no nos importa por ahora lo que sería esto, ni esto mucho, nada más queremos analizar lo que sería parte de la gráfica. En la parte de la gráfica vamos a tener dos consideraciones, uno que se llama zona plástica y otro que se llama zona elástica, ¿verdad? ¿Qué nos dice la zona? Bueno, podría decirse, es que algunos lo llaman dúctil, o sea, zona dúctil, zona
de deformación permanente. Entonces, es algo, es diferente como vayan a la, a la teoría, a los libros que investiguen más adelante. Pero sí, vamos a tener zona elástica y zona, como quien dice, plástica. La zona elástica quiere decir que si un objeto yo lo deformo, o sea, yo lo estiro, él puede volver a su condición, que sería esta que está aquí. Vamos a llamarla ZP, zona plástica, zona elástica, perdón. Eh, Acá. Y zona plástica quiere decir que si yo lo deformo, él se va a mantener en esa deformación. O sea, si yo agarro el resorte y lo estiro con muchísima fuerza, y lo estiro muchísimo, él, cuando yo lo suelte, se va a quedar, a lo mejor retrocede un poco, pero igual se queda alargado, no va a volver a la misma condición antes de estirarlo. Entonces, quedaría la zona plástica que está acá. Por ahora nos vamos a centrar en esta zona que está aquí, la zona elástica. Y el señor Hooke llegó a una conclusión. Llegó a una conclusión de la zona elástica. Que este comportamiento es parecido al de una recta, ¿cierto? Y vamos a llamarlo... vamos a llamarlo una recta Y. Es por poner un nombre. Una recta Y, donde Y va a ser igual a una constante, o bueno, vamos a llamarlo F, porque estamos aquí usando fuerzas. Entonces vamos a llamarlo F. Entonces él va a decir que F va a ser igual a una constante, a una magnitud, ¿cierto? Lo llamo K, por el valor de la deformación. Entonces, si ustedes evalúan esto sobre una recta con pendiente, o mejor dicho, con pendiente mayor a 0, él se va a comportar de esta forma, donde K es lo que le da la pendiente y X son los valores que se evaluarían en el eje de acá. Y de aquí sale, a grosso modo, una explicación relativamente sencilla, la ley del señor Hooke. Ahora, ¿por qué nos interesa esta ley? Bueno, porque si un resorte sufre esta condición, podríamos decir que entonces la fuerza del resorte va a ser igual a K, o sea, un valor, una magnitud o alguna constante por la deformación que sufre el resorte. Y si esto nos lo llevamos a la parte anterior, vamos a tener que, por ejemplo, esta fuerza del resorte se va a escribir de la siguiente manera. Fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza del resorte, que va a ser K por X. Y aquí, para este caso, si no existiera fuerza de roce, vamos a tener bueno, que aquí a lo mejor suma la fuerza de roce, pero por ahora vamos a trabajarlo así, que es como están los ejercicios. Entonces vamos a tener que la fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza del resorte, donde existe K, que es la constante de elasticidad, y existe X, que va a ser la deformación que sufre el resorte. Si hacemos un ejemplo y nos dicen, se tiene un resorte, no tengo ahorita una escrita, pero vamos a ver, se tiene un resorte cuya máxima deformación, X, es igual, no sé, a 0,15 metros. Y la fuerza que se le aplica para, para esa deformación es igual a, no sé, unos 130 newtons. ¿Cierto? Ojo, me dicen la deformación directamente. No sé si si hicieron compresión o si hicieron alargamiento. Entonces,
Eso depende de cómo sea el planteamiento, pero por ahora yo tengo la deformación y tengo la fuerza aplicada. Y me dicen, bueno, calcule cuánto va a valer la constante K de elasticidad. Así recibe ese nombre, está en la parte teórica. Entonces nosotros vamos a tener, bueno, si ya hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre, el cual hice anteriormente, vamos a tener que la fuerza aplicada va a ser igual a K por el alargamiento. Y si de aquí despejamos, nosotros vamos a tener que, bueno, 130 newton es igual a K por 0,15 metros. No voy a colocar las unidades aquí por ahorrar. Y vamos a tener que K es igual, ahora sí las voy a colocar porque necesito que vean cuál es la unidad de K. Y si sacamos esta cuenta rapidito en la calculadora, esto me dice que es 866,67, voy a poner porque es un 66 periódico, newton sobre metros. Esa es la unidad de la constante elástica, newton sobre metros. Así que recuérdenlo a la hora de calcular las constantes en los ejercicios, newton sobre metros. Y ahora, ¿qué me dice este valor? Bueno, este valor, como su nombre lo indica, es una constante de elasticidad constante para ese resorte, este resorte que estoy evaluando. Y si yo quiero calcular otra deformación, o mejor dicho, otra fuerza que necesite para una deformación, siempre y cuando no sea la máxima, esa acá me va a servir. Es decir, que yo puedo tener esto por, como ya tengo la constante, yo puedo decir que es 866,67 newton sobre metro por X. Y yo puedo agarrar de esta ecuación, decir, bueno, no recuerdo ahorita si había dicho que esta era la máxima deformación, pero vamos a suponer que la máxima deformación es 0,20. Y yo quiero saber cuál es la fuerza máxima que yo puedo aplicar a ese resorte. Bueno, yo sustituyo, ¿verdad? Si sé que quiero calcular la fuerza máxima para poder deformar ese resorte, yo voy a tener 866,67 newton sobre metro por la deformación máxima. O el elongamiento máximo, mejor dicho, lo que más se alarga o se comprime el resorte. Y si yo sé que es 0,20, vamos a ponerlo por aquí arriba para que no se nos olvide, 0,20 metros, entonces yo puedo decir que la fuerza máxima para que ese resorte no sufra, para que ese resorte, perdón, comience a sufrir una deformación permanente, es un alargamiento permanente y no se vuelva a su estado inicial, va a ser 866,67 por 0,20. Aquí estoy obviando un poquito las unidades, pero entonces calculamos. Y nos va a decir que la fuerza máxima que se puede aplicar es de 173,33 newton. Observemos que esta tiene unidad de metros, esta tiene unidad de newton sobre metros, se cancela la unidad de metros y nos quedaría únicamente newton. Entonces, esta es la fuerza máxima que se le puede aplicar a ese resorte para que no se deforme permanentemente, para que no se alargue o se comprima enormemente. Y así básicamente vamos a resolver estos ejercicios. Hay un ejercicio que coloqué, si no me equivoco, es el segundo ejercicio de este tema, en el cual hablo de una pesa. Uno les puse un ejemplo muy parecido a este y el otro es el de una pesa. ¿Cómo se mide la pesa? Bueno, la pesa yo voy a tener una pesa, una balanza. La pesa mide de la siguiente forma. Vamos a hacer un pequeño... Vamos a suponer que esta cajita, esto es un dibujo, una explicación de una pesa. Esta es la cajita, ¿verdad? Donde dentro va a estar el mecanismo y aquí la pesa, una balanza. Sabemos que está la famosa agujita que va a medir el peso hacia acá. ¿Qué tiene esto dentro aquí? Bueno, esto tiene un mecanismo el cual aquí se conecta un resorte
donde acá va a tener una masa. Una masa que en este caso sería como quien dice la bandeja, pero esa bandeja no se va a incluir el peso de la bandeja, se va a incluir es cuando se va a asumir el peso, es cuando se le coloque el objeto. Y si yo coloco un objeto aquí y vamos a hacer ahora este dibujo enfocado únicamente a esta parte, déjenme cambiar aquí el color para saber que vamos enfocados a esta zona. A mí no me interesa el reloj de medición ni nada, ni el resto. Vamos a enfocarlo a esa zona donde está el resorte. Nosotros vamos a ver que él en principio se mantiene algo así. Vamos a suponer que esta es la bandejita. Y cuando yo le coloque el peso o la masa que voy a medir, él va a ser algo así. Agarra, se estira y aquí estaría colocada la masa. Aquí vamos a colocar una masita. Esto es para un estado donde esta longitud va a ser la inicial, ¿verdad? Alargamos esto aquí. Y esta longitud va a ser la final. Entonces vamos a tener aquí longitud inicial, esto que se mide aquí, y vamos a tener acá longitud final, esto que está aquí. Y entonces, nuevamente, como son los únicos, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener que el peso, lo voy a hacer desde aquí. Recuerden que el peso siempre actúa sobre el centro de masa, que para esta cajita sería más o menos por aquí, pero lo voy a hacer desde acá. Vamos a tener el peso y la única fuerza que se está poniendo o que además está interactuando va a ser la fuerza del resorte que va a alar hacia arriba. Como estamos hablando de momentos cuasi estáticos o estáticos, casi estáticos básicamente, para este punto nosotros vamos a tener que nuestra fuerza, si hacemos diagrama de cuerpo libre, vamos a ver que, bueno, aquí obviamente los ejes van a ser eje en X, aquí va a ser eje en Y, y hacemos nuestra ecuación. Como estoy colocándole el eje Y positivo hacia arriba, vamos a hacer aquí eje Y, porque en X no nos interesa, no hay fuerza. Vamos a tener, como es positivo hacia arriba, la fuerza de fricción va positivo en esa dirección. Y la que se opone es el peso. Entonces vamos a tener esto, y esto va a ser igual a 0. Y de aquí vamos a obtener la ecuación de que el peso es igual a la fuerza del resorte. Y si vemos acá, la fuerza del resorte nuevamente se escribe de la siguiente forma: por la deformación. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo les doy la deformación, ustedes la pueden sacar sin ningún problema. ¿Cómo la pueden sacar? Bueno, estamos hablando que esto es un alargamiento. Y esto que está aquí, que es el alargamiento que sufre el resorte, lo que se estira, esto se conoce como, voy a ponerlo en valor absoluto, porque se asume positivo. Vamos a hacer L final menos L inicial. ¿Por qué lo asumo positivo? Bueno, en el documento teórico yo calculé una deformación la cual me da negativo. ¿Por qué me da negativo? Bueno, vamos a suponer que yo agarro y comprimo un objeto, o un resorte mejor dicho, y vamos a suponer longitud inicial. Bueno, no quiero trabajar aquí porque no quiero que se ensucie más. Entonces vamos a ocultar esto y trabajar aquí. Si yo comprimo un objeto, vamos a suponer que un objeto tiene longitud inicial, un resorte, longitud inicial vamos a suponer que tiene 0.25 y la longitud final va a ser 0.10. Fíjense ustedes, yo tengo el resorte, la masita aquí, es lo mismo. Si lo trabajo así o lo trabajo vertical, es para explicar casi lo mismo. Y si esta es mi longitud inicial de donde yo medí, y ahora se supone que yo lo estoy comprimiendo, aquí vamos a tener, bueno, longitud final. Vamos a tener aquí
longitud inicial. Y esto es lo que nos queda como longitud final. Recordemos que es como una especie de variación. Aquí esto se va a llamar el delta X o X. Por eso es que no usé X antes, pero ahora sí lo quiero usar porque estoy haciendo la explicación de ese momento. Esto se va a conocer como X. Donde si X o delta X es lo mismo para la ecuación. Donde si hablamos de estos valores, X longitud final menos longitud inicial, y sustituimos, vamos a tener que la longitud final es 0,10 menos la longitud inicial, que es 0,25. Esto va a ser igual a menos 0,15. ¿Pero qué nos indica este signo? Que se está comprimiendo. Eso es todo lo que nos indica. Pero si lo sustituimos así, menos 0,15, bueno, en la ecuación nos va a quedar algo extraño, negativo, que es simplemente para indicarnos que, bueno, que el resorte se está oponiendo a la dirección, pero siempre lo vamos a asumir como positivo en este caso. Entonces, el X para el resorte se va a asumir como valor absoluto. Y ahora, por ejemplo, si yo lo alargo, si esto va a ser la longitud inicial y yo lo que hago es alargar ese resorte, bueno, y voy a tener que esto va a ser la longitud inicial, por acá voy a tener la longitud final, que va a ser hasta acá, y esto que está aquí lo vamos a conocer como X. Y si saco las cuentas, ahora vamos a suponer que para este caso, longitud inicial igual lo mantenemos 0,25. Y aquí la longitud final va a ser igual a 0,40. Cuando yo haga aquí este cálculo, va a ser igual, bueno, longitud final 0,40 menos la longitud inicial 0,25. Y nuevamente, esto va a ser 0,15. ¿Por qué? Porque la longitud final va a ser mayor a la longitud inicial. Y esto nos indica el signo positivo, que se produce un alargamiento, que estoy estirando el resorte. Eso es todo lo que significa ese signo. Para la ecuación lo vamos a asumir en valor absoluto, positivo. Entonces, borrando esto y regresando acá. Si yo aquí sé eso y voy a calcular, por ejemplo, sabiendo que una constante, la constante del resorte de esta balanza es, por poner un ejemplo, 2000 newton sobre metro, y no sé, se deforma en principio una deformación base, unos 0,10 metros, ¿verdad? Yo puedo decir que de aquí yo puedo calcular el peso, por ejemplo, o la masa que me produce esa deformación. Si yo voy acá y yo sustituyo, vamos a suponer que la gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado para hacer los cálculos más sencillos. Esto va a ser igual a esa constante de elasticidad. Recordemos que esa constante para este resorte sirve para cualquier deformación. Newton sobre metro, aquí recuerden que es metros sobre segundos al cuadrado, y aquí va a ser 0,10. Si yo despejo de aquí la masa, yo voy a tener que, bueno, que la masa va a ser igual a 2000 Newton. Las unidades de Newton, recordemos que es kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado, masa por aceleración. Entonces aquí nosotros vamos a tener kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado, por este 0,10 que ya no tiene unidades, sobre 10 metros sobre segundos al cuadrado. Esto se cancela con esto y nos va a quedar, calculando
esto, nos va a decir que la masa que produce esa deformación es igual a 20 kilogramos. Entonces, de aquí uno dice, bueno, la masa que está pesando, que produce esta deformación de 0,10, o este alargamiento, esta X, es igual a 20 kilogramos. Si yo les doy la deformación máxima, sabiendo la constante del resorte, ustedes van a poder calcular el peso, la masa máxima que puede soportar esa, o mejor dicho, que puede producir esa deformación. Entonces, esto es la parte de resortes. Espero les sirva de gran ayuda a la hora de las asignaciones.